Yo no conozco a nadie en Villafranca, que podría haber pasado aquí más tiempo en verano. A ver, no. A los que conozco, los he conocido a todos a- en los últimos años, ¿no? A Robés, que no sé si lo conoces. No sé si has visto el libro este que hicimos de los objetos. Robés es el fotógrafo que justo le he dicho, estoy aquí y no está. Y lo he conocido por la memoria, entre comillas, el poeta Juan Carlos Mestre, que es de aquí. Mi abuelo vivía ahí al otro lado del puente del Burbia y el abuelo de Mestre y mi abuelo eran muy amigos. Como él dice, nosotros éramos amigos antes del tiempo. Y a Mestre lo he conocido por cosas de la memoria en Madrid, que vive en Madrid. Entonces yo nunca hice vida aquí. A veces le dábamos la brasa a mi padre para venir a la piscina en verano. Y él nos dejaba y no se quedaba. O sea, nos dejaba ahí en la piscina, decía a tal hora vuelvo y se piraba pero eso. O sea, no podía saber de este pueblo nada. Y él tampoco tenía que. O sea, huyeron de aquí, les robaron todo lo que tenían, alguien se lo quedó. Entonces, lo que yo sí aprendí aquí es el miedo. Sí, el miedo que yo no. A ver, yo lo había mamado un poco en mi casa de no hablar de estas cosas y tal, pero me pasó una historia. En el año 2000 yo encontré la fosa en marzo, el 5 de marzo. Y empecé a venir todos los fines de semana. Entonces venía aquí a Villafranca, como tenía idea de que los que estaban enterrados con mi abuelo eran de aquí, pues cada vez que veía a alguien mayor, me acercaba, le explicaba que yo era que mi abuelo tenía una tienda, perdón, que se llamaba La Preferida, al otro lado del río. Es curioso, la gente recordaba de mi abuelo dos cosas, la gente mayor. Uno que vendía unas aceitunas muy grandes en la tienda, así, que les llamaban las francesas, no sé por qué, que eran así. Y luego una polémica que tuvo mi abuelo aquí en la parroquial berciana, que era un periódico local. El señor del Castillo hizo un artículo en abril de 1932 burlándose de la gente que luchaba por la igualdad. Empezaba además con un poema de un poeta del siglo XIX que se llamaba José Manuel de Palacios, y el poema decía: el jorobado Torroba está pidiendo igualdad. ¿Quiere perder la joroba o nos quiere jorobar? Que es como el jorobado que quiere que todos seamos iguales a él. Y luego hacía ahí una parrafada burlándose de que todo visto en un microscopio es distinto, tal. Y este hombre habitualmente publicaba artículos en ese periódico, pero nunca nadie le contestaba. Y siempre los acababa diciendo que si alguien, algún escritor, algo más docto, invitando a que alguien más docto que él, y sobre todo decía un escritor, le debatiera con él, ¿no? Entonces mi abuelo, eso fue en abril del 32, en octubre del 32, mi abuelo, habían pasado meses, y le responde con un texto maravilloso, muy irónico por encima, que acaba dando vivas al jorobado, y empieza diciendo: usted ha dicho que le conteste un escritor, y yo como mucho me puedo considerar escribidor. Y entonces le empieza a explicar qué es la igualdad por lo que hay gente luchando. Entonces aquí en Villafranca, cuando fue el golpe, había dos lugares de detención, ¿no? Decían. Y uno tenía que ver con el Castillo. Pues, las órdenes llegaban de los dos sitios. Y mucha gente, el escritor Ramón Carnicer, que es un escritor que se crió aquí hasta los 15 años, le localicé en Barcelona, hablé con él, también se acordaba de las aceitunas, pero se acordaba sobre todo de la polémica en la parroquial berciana. O sea, que alguien le contestara a ese hombre y de esa manera, bueno, es de una carta muy irónica, dándole la vuelta de una manera muy, voy a decir, cervantina a todos los argumentos. Entonces yo empecé a venir aquí. Y un día al final de este parque, en una calle que hay allá abajo, veo a un hombre leyendo el periódico, un día de sol, de abril. Está sentado en la puerta de su casa con una silla de estas como de camping y está leyendo el periódico. Entonces yo llego con dos personas, con dos amigos, y me acerco a él. Le veo bastante mayor, yo cada vez que vi a alguien mayor. Entonces le cuento: mire, soy nieto del hombre que tenía tal, estoy buscando información, y lo primero que me cuenta es la historia de una familia. Aquí hay un hostal que se llama Casa Méndez. Enfrente vivía una familia
muy adinerada y republicana, y de ahí sacaron a 2 hermanas, les raparon el pelo y con un tambor detrás para que la gente saliera a mirar, las pasearon hasta la plaza. Entonces ese hombre, yo lo sabía por mi padre, me empieza a contar eso. Dice, era al mediodía, el sol estaba vertical, él está en la silla de camping y la puerta de su casa estaba al lado, entreabierta y con el sol muy vertical. Entonces cuando él me empieza a hablar, noto una sombra de alguien que pasa de un lado al lado de la puerta. Entonces él me está contando lo de estas mujeres y de repente de la puerta esa sale un susurro que dice... Y él no lo oía y además tenía ganas de hablar, que se notaba que quería contar cosas. Entonces a los pocos segundos vuelve otra vez el susurro un poco más alto. Cállate. Pero él tampoco lo está hablando y no se entera. Entonces de repente fue flipante, porque lo hablé con la hija de este hombre hace 3 años, que me dijo, era mi madre. Entonces de repente esa sombra había venido de izquierda a derecha, estaba detrás de la puerta, se vuelve a desplazar según miraba yo de derecha a izquierda y de repente él estaba sentado en esta silla de camping aquí con sus hierritos y le colgaba una esquina de la chaqueta por un lado y de repente veo una mano que sale de abajo buscando la chaqueta y cuando la toca le pega un tirón, él hace así para atrás y no volvió a decir una palabra. Pues a mí me impresionó muchísimo, porque bueno, puedes ver, vi a una mancadora que curaba huesos aquí de 90 y pico años, perdón, tú podías ver gente que mide, que no sabe quién eres, pero este fue fulminante. Entonces, esa puerta me parece una buena metáfora de millones de personas que estaban susurrando, cállate, podría haber estado mi abuela detrás, o miles de abuelas, diciendo cállate, ¿no? Y tirando de esa chaqueta. Pues para mí fue una cosa muy impresionante. Claro, yo me encuentro en la fosa de mi abuelo, tengo esta historia que mi padre me ha dicho siempre, cállate, no hables de esto, que no se sepa quiénes somos, pero yo no me imaginaba algo así, ¿no? Y además la voz de la mujer. Pues este hombre se ha debido morir hace poco, pero hace 3 veranos estaba en la puerta, ya muy, muy mayor, ¿no? Y estaba con su hija de 70 años. ¿No? Entonces me fui a saludar y se lo conté, y dice, no, nada, pánico. Entonces eso es una de las cosas que a mí, yo venía casi, bueno, empecé a venir casi todos los domingos, salía, porque hemos salido hoy de Madrid a las 6 menos cuarto, hacía unas cuantas entrevistas y me volvía. Pero eso del miedo me chocó muchísimo, ¿no? Porque esa radicalidad, ¿sabes? Porque, bueno, alguien que no quiere hablar o que mire, pero alguien que lo quiere contar, pero creía que le había quitado el sueño. Alguien que te quiere contar todo. Y esa escena de ella tirándole de la chaqueta, él hace así, mira la puerta de su casa y se ha acabado, y no volvió a decir nada más. Entonces yo me imaginaba detrás de esa puerta a medio país, ¿no? Ahí, cagado. Mi abuela hacía lo mismo, mi abuela nunca habló de mi abuelo ni para contar algo alegre, de su boda, de cómo se conocieron, ni para contar algo triste, ¿no? Entonces, quiero decir, esa es una cosa de las que más me llamó la atención, ¿no? Esa cosa de cállate, además como lo dijo ahí detrás de la puerta escondida, podía haber salido y haber dicho buenos días, no sé qué, y haberle dicho a él, acuérdate que nos vamos a lo que tiene que no sé qué, no, saliendo ahí de la sombra esa voz ahí, pidiéndole que no contara nada, ¿no? Entonces, eso a mí me impresionó muchísimo. Y me ha pasado con el miedo, que esta mañana he estado con unos estudiantes aquí, yanquis, que bueno, han estado en el laboratorio, luego en preante, hemos comido aquí, y a ellos les sorprendía, digo, no, yo he vivido situaciones, y todavía hace una semana me he enterado yo de una historia de mi abuelo, después de haber estado aquí 25 años, preguntando, que me volvió la cabeza del revés. Entonces, eso se ha quedado ahí metido, ¿no? Y yo creo que parte de lo interesante de las exhumaciones es esa conversación, ¿no? entre el pasado y el presente, entre lo desaparecido y lo traumático. Yo soy nieto de un desaparecido, pero soy hijo del trauma. A mí me dedicó un niño que con 10 años recién cumplidos en este
en esta villa tuvo que dejar el colegio un día en octubre de 1936 y no volvió a pisar un colegio nunca más. Bueno, mi abuelo era una persona que tenía un buen negocio, que adoraba todo lo que tuviera que ver con la cultura y la educación, y entonces a mí me ha educado ese niño. Y por eso también cuando, y me estoy enrollando un poco, pero cuando la gente habla, ¿a ti qué te importa eso? Eso ya pasó, y dice, no pasó, me pasó. Yo he vivido hasta el año 2014 conviviendo con mi padre, viendo a mi padre, hablando de esto con mi padre. Quiero decir, no hablo de una experiencia que me contó no sé quién, no. Yo he vivido con ese niño y con todas las consecuencias que tuvo toda esa burrada que tuvo que vivir. Entonces, el miedo, el dolor, todo eso estaba aquí hace 25 años palpitando, porque una cosa que sí hemos notado en las exhumaciones es que ha habido un aprendizaje social, ¿no? Hace 20 años, yo me acuerdo en Burgos, que en el año 2004 hicimos unas cuantas exhumaciones en la provincia de Burgos, y tú llegabas ahí con los arqueólogos voluntarios, entrabas en el bar de la Plaza del Pueblo, y se hacía un silencio. O sea, veías solidificarse un silencio casi, ¿no? Y todo el mundo sabía que íbamos. Y eso se ha relajado, porque la gente se ha enterado de que ha habido exhumaciones, de que no viene nadie con una pistola a matar a los que están exhumando, ni le mete una paliza a los familiares. Entonces, entre la imaginación de qué va a pasar y el haber aprendido que realmente prácticamente nunca nos ha pasado nada, a veces una pintada, pero nada, bueno, hace unos años me dijo uno a mí en Villarangos del Páramo que en la fosa tenía que estar yo, pero bueno, es una anécdota, digamos, de todo lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, ese aprendizaje es muy interesante porque eso también ha permitido que la gente hable, porque el miedo es imaginario, ¿no? Y tú puedes pensar que si ahora abren esto, se va a liar otra, va a venir no sé quién y la va a montar. Entonces eso sí que se ha notado una especie de pérdida de tensión, ¿no? De algo que era muy incómodo cuando empezó a ocurrir. De hecho, Pereje tiene ahora 17 habitantes. Entonces igual tenía 31. Pero cuando se abrió la fosa de mi abuelo, una prima mía, una prima de mi padre, me contó que la gente en el pueblo comentaba que me había ayudado Felipe González. Porque para ellos era tan impensable eso que solo se podía haber hecho si había un padrino protector. Alguien con mucho poder que te estaba protegiendo y te estaba respaldando. Mira, ir a una cuneta a sacar a un abuelo es una puta desgracia, pero esa cosa de que ellos solo se podían imaginar que ocurriera si es que había alguien muy influyente detrás, ¿no? Entonces decían en Pereje algunos que nos había ayudado Felipe González, que nunca hizo nada por eso. Nada más lejos de la realidad. Como comentas, se cumplen 25 años desde que tú y otras personas fundasteis la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Para los que todavía no sepan un poco, ¿podría resumir un poco la labor principal que desarrolla el colectivo? Bueno, es una asociación que nace por demanda, porque en la fosa de Priaranza vino gente a pedir ayuda, si no, pues... Yo vine aquí escribiendo una novela. Sí. La voy a publicar 25 años después, dentro de un mes. Anda. Entonces mi vida, podía haber dicho, yo ya he resuelto lo mío, he identificado genéticamente a mi abuelo, lo entierro con mi abuela, que está enterrada desde el año 2003, y me voy a mi casa. Pero pasaron dos cosas. Yo tengo 5 hermanas. Mi hermana mayor y yo hicimos un montón de gestiones antes de la exhumación, pensando que era súper difícil. Pues al Ministerio de Sanidad, a la Junta de Castilla y León, a la Diputación de León, al Juzgado de Ponferrada, pensando que iba a ser como una cosa muy complicada. Y al final descubrimos que lo único que hacía falta realmente administrativamente para poder hacer la exhumación era un permiso del dueño de la finca, porque era privada, y luego un permiso de policía sanitaria, que es una cosa que el Ayuntamiento de Priaranza no sabía ni que tenía esa competencia, porque jamás lo pidió nadie. Entonces es una especie de rémora del siglo XVIII, XIX, cuando había algunas epidemias y de repente enterraban a mucha gente junta, y luego igual por un tema legal había que demostrar que una persona había muerto, y claro, ibas a hacer una exhumación con gente que había muerto, no sé, de la gripe española.
pues entonces había un permiso especial para ese tipo de exhumaciones. Eso se ha quedado ahí en la administración, pero el alcalde de Priaranza, que se portó muy bien con nosotros, no tenía ni idea. Entonces, al final, después de ir a un montón de sitios, averiguamos que ese era el papel que necesitábamos. Entonces, ya habíamos construido un método, voy a decir entre comillas. Ya sabíamos dónde había que ir, dónde no. El arqueólogo que dirigió la exhumación, Julio Vidal, y su mujer, María Encina Prana, que vive en León, estaban dispuestos a seguir ayudando. Y luego hubo gente, por ejemplo, Aníbal Arroyo, no sé si conociste a Aníbal. Es la pareja de Tere, la secretaria de la asociación. Ah, vale. Bueno, pues Aníbal estuvo los 2 fines de semana en Prianza callado mirando. Y al tercer día yo dije, a ver si este va a ser un familiar, y no dice nada. Pues me acerqué a él y no, él tiene un abuelo desaparecido en Torrero. Vino Isabel González, una mujer de Palacios del Sil, que consiguió a alguien que la bajara hasta Prianza, que buscaba a su hermano Eduardo. Quiero decir, fue como eso por demanda, de repente vino gente y habíamos hecho como un método, el administrativo, y luego tuvimos la suerte, yo publiqué un artículo en el diario, en la Crónica de León, que ya no existe, y venía mi teléfono para que me llamaran familiares, y el que me llamó fue el arqueólogo Julio Vidal, y ellos estaban dispuestos a echar una mano, pensando que solo había desaparecidos aquí, porque ahora ya aprendí muchas cosas, pero entonces no había bibliografía casi sobre el tema, y la poca que había a mí me la regaló en el año 2003 el novio de una de mis hermanas, que era de Logroño, y entonces en los años 80 hubo un periodista que le iban a hacer un homenaje, Antonio García Hernández García, periodista de Soria, que en el 81 hizo 3 tomos flipantes sobre la represión de la Rioja, impresionante. Pues ahí me enteré de que hubo exhumaciones en los 70, porque salen fotos en esos 3 libros. Luego hizo otros 2 tomos sobre Soria. Yo lo localicé en el año 2002, me costó mucho. Y estas 2 amigas de la facultad de Derecho eran de Soria, yo conozco, están muchas veces en Soria, pero él estaba como escondido, porque en el año 80 y pico, publicar todo eso, tuvo muchas amenazas, tuvo que dejar su trabajo, o sea, era mucho más complicado, pero bueno, yo ahí fui enterándome, ¿qué pasa con los desaparecidos aquí? Entonces ahí me enteré de que había exhumaciones en los 70. Luego ya me enteré de que la revista Interview había sacado varios reportajes. Me fui al archivo de Interview y me fotocopié los reportajes de los años 70. O sea, empecé, pero al principio era como la idea de que esto es por aquí, porque igual yo qué sé, zona minera, igual aquí mataban así. De hecho, una de las cosas que mira, molestó mucho al principio es en el artículo que yo publiqué en la Crónica de León, usar la palabra desaparecido. Eso es como, yo tengo por ejemplo de Miguel Ángel Aguilar, grandes periodistas del país, Santos Juliá, el historiador, el gran editorialista del país de su historia, Javier Pradera, escribiendo artículos contra el uso de la palabra desaparecido. Porque decían que eso era de América Latina, que lo de aquí era otra cosa. Entonces, mira, casualmente yo desde el año 97 tenía una buena relación, con algunos de los abogados argentinos y españoles que abrieron en la Audiencia Nacional los juicios por las dictaduras de Chile, Argentina y Guatemala. Entonces, yo no era consciente realmente, pero cuando encontré la fosa y no sé qué, directamente pensé, un desaparecido. Por eso el título del artículo era Mi abuelo también fue un desaparecido, ¿no? Porque aquí hablábamos de otros y entonces tengo una pequeña colección de artículos periodísticos, incluso algún investigador argentino que trabajaba en el CSIC también le ofendió que yo usara la palabra desaparecido. Y me decía, no, los desaparecidos son los de aquí, lo de aquí es otra, lo de España es otra cosa. Dice, mira, no, la desaparición forzada es un delito, son 4 delitos en uno. Te detiene alguien que no tiene ninguna legitimidad para hacerlo, te tortura, te asesina y esconde su cadáver. Me da igual que eso pase en Argentina, en Singapur o en Yemen. Ese delito, esos 4 delitos en uno, son lo mismo. Entonces, ese lenguaje no era ninguna casualidad, ese lenguaje de rechazar el uso de la palabra desaparecido y reivindicar la palabra paseado, que es lo que hacían algunos de estos grandes periodistas, ¿no?
Porque España venía de haber detenido, o sea, esto es en el año 2000, España había detenido en Londres a Pinochet en el 98, y esto era un lenguaje un poco neocolonial. Es decir, esas barbaridades, lo de aquí fue otra cosa. Esas barbaridades se han hecho, lo han hecho los de América Latina, ¿no? Porque son más salvajes que nosotros. Claro, y mucho de esto hay una especie de neocolonialismo, ¿no? El hecho de que España no haya juzgado aquí a nadie de la dictadura y les haya dicho a Argentina, Chile o Guatemala, poneros a investigar los crímenes de vuestras dictaduras, pues por un lado es marketing político a nivel internacional. Mira, en España que bien hemos resuelto en la transición esto, que ahora perseguimos dictadores por el mundo, porque aquí ya nos reconciliamos y lo dejamos todo arreglado, que es lo que se ha vendido muy bien a nivel internacional. Y luego tiene esa cosa como de neocolonial, ¿no? De que la metrópoli le dice a la excolonia, oye, limpia eso, ¿no? Limpia eso que yo nunca voy a limpiar. Entonces esa estrategia empezó en el año 78 con una fotografía de Juan Carlos de Borbón y su mujer en México, con la viuda del presidente Manuel Azaña, el 20 de noviembre del 78. Son 15 días antes del referéndum de la Constitución. Pues era una fotografía muy trabajada porque la viuda de Azaña no quería hacerla en principio. Pero Juan Carlos de Borbón quería decirle a España, voy a ser el rey de las dos Españas. Se hizo esa foto allí, pero jamás hizo algo parecido aquí, en España, con alguien republicano. Simplemente era marketing político. Y podemos hacer un hilo con eso, juicios con Guatemala, Chile, Argentina, detención en Londres de Pinochet, y lo podemos traer, por ejemplo, hasta septiembre de 2023, cuando se cumplen 50 años del golpe de Estado en Chile y el gobierno de España le entrega al embajador de Chile en España un montón de documentación desclasificada del golpe. Mientras hace eso con Chile, nosotros tenemos una ley de secretos oficiales de 1968 que firmó Franco y aquí no se desclasifica nada, ¿no? Entonces ha sido como yo hice un artículo que era exportar memoria e importar olvido, jugando con esa doble moral, ¿no? De salimos fuera y todo está bien, pero aquí no vamos a tocarle el pelo a nadie. Que todos estén tranquilos, que no le vamos a tocar el pelo a nadie. Entonces se puede hacer toda un camino de cómo se ha utilizado eso, ¿no? Y lo podría añadir hasta la visita que acaba de hacer Felipe VI a Mauthausen en el aniversario de la liberación del campo, ¿no? Unos republicanos, 4.700, murieron en el subcampo de Gusen, fueron deportados por petición de Franco. Este jefe del Estado no electo jamás ha dicho nada contra la dictadura aquí, pero cuando son alemanes los malos, se fue a Auschwitz en enero y se ha ido a Mauthausen en mayo, ¿no? Entonces, esa estrategia es una estrategia muy consciente y que desde la transición hasta aquí ha seguido practicando. Perdón, porque me has preguntado cómo se creó la asociación y me he ido a Chile. Pero es todo una información muy interesante, muy buena. ¿Cuántas exhumaciones se habrán podido realizar aproximadamente en estos 25 años? Porque es un trabajo muy lento. Eso sabe más Marco, creo que están cerca de 200. Más luego intentos de búsqueda. Alrededor de 1.700 personas creo que se han exhumado. 1.700 personas. En estos años, sí. Sí, más o menos debe ir por ahí. Ahora, España, otra cosa que tiene que ver casi con lo que estaba contando antes. España es el único país del mundo, no hay otro, que pretende resolver problemas de desaparición forzada convocando subvenciones. No hay ninguno en el planeta. Por muy frágil que sea política y económicamente, que tenga desaparecidos forzados, me da igual Camboya, o sea, países mucho más frágiles que nosotros, política y económicamente, que Guatemala, que con mucha más inestabilidad. A nadie se le ha ocurrido poner en un plato un poco de dinero y a ver quién es el familiar que lo coge antes y deja al otro familiar sin recursos. Eso no existe en otros sitios, ¿no? Entonces, eso ha creado una especie de perversión en esto de las exhumaciones. Por poner un ejemplo, ahora hay muchas empresas en toda España haciendo exhumaciones con dinero público
Nosotros no pedimos ninguna subvención porque estamos en contra de ese modelo, pero lo que hacen es exhumar las fosas cuanto más grandes mejor, porque entonces recibes más dinero del Estado. Entonces las investigaciones pequeñas, que son las que nosotros más hacemos, de 4, de 6 personas, que igual es en el campo y no en un cementerio que más o menos lleva sobre que igual tienes que estar 4 días pagando una máquina hasta que das con ella, como fue el caso de mi abuelo, que estuvo 3 días una máquina hasta que apareció, pues se está creando esa especie de perversión. El gobierno ha anunciado hace unos meses que en los últimos 4 años ha exhumado a 5.600 personas. El gobierno. Nosotros enredamos mucho por el portal de transparencia. No sé si es una asignatura en periodismo, pero si no debería serlo. Pedimos muchas constantemente. Entonces yo, cuando oigo esa cifra, por el portal, por el derecho de acceso a la información pública, le pregunto al gobierno cuántas de esas personas han sido identificadas. Y la respuesta oficial es, esa información se encuentra en un formato de difícil acceso. Literalmente, es la respuesta, te la puedo pasar. Digo, ¿qué está? ¿En un pendrive dentro de una roca de kriptonita? ¿Qué es eso de difícil acceso? Yo puedo llamar a Marco al laboratorio un día y preguntarle cuántas personas hemos identificado y se va a una base de datos, le da una tecla y me lo dice. Entonces, ¿el gobierno por qué no lo quiere decir? Porque esa cifra es muy baja, porque ha primado subir el número de exhumaciones, que es lo que venden los titulares. Independientemente de que una empresa haga una exhumación y no se haya preocupado de buscar a las familias, de hacer una buena investigación histórica antes, da igual. Tienen noticia o ciertos testimonios de que hay una fosa, piden el dinero y la exhuman. Y luego, si no has identificado a nadie, o de 26 a 1, tú ya has exhumado, ¿no? Entonces aquí hay una perversión con eso, porque el gobierno además habla todo el rato de fosas. Y hablar de fosas, sí, es una palabra que yo uso mucho, pero casi me empieza a molestar, porque es como si fuera un objeto, ¿no? Una tubería. Vamos a exhumar no sé cuántas fosas. No, tú estás buscando personas desaparecidas. Y la finalidad de esto no es abrir fosas, es identificar a las víctimas. Y en los casos en los que hay familias, entregarles los restos para que hagan el rito que consideren oportuno. Entonces, políticamente no es lo que se está haciendo. Entonces eso es muy grave. Y esa cosa de que las fosas pequeñas no las quieren las empresas. Pides una cantidad de dinero que igual si tienes que estar con una máquina, horas de una máquina excavadora en una cuneta 3 días, pues el beneficio se te está evaporando. Entonces ahí no se mete. Pues eso deja huérfanas, voy a decir entre comillas, ya no solo las subvenciones dejan huérfanas a muchas personas, porque no tienen un derecho. Tienen a veces ayuda y muchas veces no. Pues además es una cosa, lo de las subvenciones, muy perversa electoralmente, porque detrás hay un mensaje que es, si me votas hay algo, si no me votas no hay nada. Entonces está unido a una cosa muy electoral, ¿no? Y esto no debería tener que ver, esto es una cosa del Estado, me da igual quién lo gobierne. Vamos, no me da igual quién lo gobierne, pero para un asunto así, te voy a explicar, y ya ves que me voy por las ramas. Pedro Sánchez llegó hace 7 años al gobierno, acaba de hacerse ahora. En su primer gobierno, las políticas de memoria estuvieron en el Ministerio de Justicia. Sí. Las Naciones Unidas había hecho 2 informes muy potentes que se presentaron en el verano de 2014. Rajoy casi se burló de ellos, entonces el PSOE estaba en la oposición y le echó la bronca a Rajoy diciendo que cómo no hacía caso de nada. Bueno, cuando llega el PSOE al gobierno, tiene que contestar a esos informes y entonces dice, voy a meter la política de memoria en justicia, porque es lo que me está pidiendo la ONU, que haya justicia. Pero no va a haber justicia, solo la voy a aparcar en el Ministerio de Justicia. Cambia el gobierno, Presidencia. la metemos en presidencia. ¿Por qué? Porque vienen unas elecciones generales y vamos a elaborar una ley estatal. Y en el Congreso de los Diputados vamos a disputar esto con las derechas. 2023, ya pasa el ciclo electoral de las generales. Ahora viene el de las autonómicas. Y además con algunos gobiernos donde están aliados PP y Vox.
¿Dónde me llevo la política de memoria? A un sitio donde no pinta nada, que es política territorial. Porque ahora mi disputa electoral va a ser en el ámbito de las comunidades autónomas. Entonces, existe en el Estado español una oficina de atención a las víctimas del terrorismo y desde que se creó hasta hoy, que hace muchos años, ha estado siempre en el mismo ministerio. Porque hay un criterio político, está en el Ministerio del Interior. Y hay un criterio político que respalda eso. Aquí el criterio no es el de los derechos de las víctimas, es el de la oportunidad política. Ahora justicia, porque me pide justicia la ONU y lo envuelvo en justicia. Ahora presidencia, porque vienen unas generales y me voy a disputar esto en el Congreso de Diputados. Y ahora administración territorial, porque el siguiente ciclo es en las comunidades autónomas y toda esta pelea de las leyes de concordia y mi ley. Entonces, es así de triste, pero en el fondo eso lo que está explicando y representando es la baja cultura de los derechos humanos que hay en España. Nada más y nada menos. En el año 2013, hace ya muchos años, pero era una diana, Amnistía Internacional hizo un informe sobre la formación en derechos humanos en los 15 países del núcleo de la Unión Europea. Entonces, España era el último. Claro. No es un accidente, si te interesa el informe te lo puedo mandar, no es un accidente, no es una casualidad. Ahora le llamaríamos es un algoritmo. ¿Claro? Es algo que se repite y se repite por un interés que alguien ha dicho que suceda así. Entonces, si hubiera una cultura de los derechos humanos, yo que vivo en Madrid, pues no se podría mantener el arco de la victoria de Madrid, porque sería insoportable. Pues por ese arco que sigue celebrando la victoria de Franco, Hitler y Mussolini, que son los tres ejércitos que desfilaron por Madrid, pensaba que lo había... son los tres ejércitos que desfilaron por Madrid el 19 de mayo de 1939, no solo celebra su victoria, celebra el sufrimiento de familias como la mía, porque lo que está haciendo es exaltar que ese sufrimiento fue beneficioso para España. Bueno, ese arco se puso ahí en 1959. O sea, estuvo erigido 16 años en dictadura y va a cumplir 50 en democracia. Y a eso hay que añadirle que el arco está a 1200 metros del Palacio de la Moncloa. O sea, todos los ministros, ministras y presidentes del gobierno que ha habido en España desde 1977 hasta hoy, para ir a los consejos de ministros han pasado al lado del arco. ¿Y cómo es posible que a ninguno le explote la cabeza y diga, ¿cómo podemos conservar un monumento que celebra esto? A la mierda el monumento. Vamos a demolerlo mañana. ¿No? Entonces, lo que se ha creado en España, y esto es la política de la falsa reconciliación, porque en el fondo es el gran discurso de la transición, es el discurso de la reconciliación, un discurso que es lleno de mentiras que la derecha ha entendido perfectamente, porque la derecha sabe que un fascista con un antifascista son irreconciliables, pero como el que ha vendido que hubo reconciliación es el que supuestamente representa al antifascista, le ha hecho el trabajo a la derecha. Entonces, aquí se ha creado esa cosa de que tenemos una derecha que puede decir, que puede defender el franquismo y decir que es demócrata a la vez, perfectamente. Ayer mismo salió una entrevista con Esperanza Aguirre en El País, que si la hubiera hecho en Alemania con el tema del Holocausto, hoy estaría detenida con las cosas que... Entonces, se ha hecho esa cultura vendiéndonos, mi abuela que murió en el 97, 22 años después que Franco, oyendo, ya nos hemos reconciliado, ¿Cómo que nos hemos reconciliado? El que le robó lo que tenía mi abuelo en este pueblo se lo quedó. Y los asesinos de mi abuelo se murieron en la cama. Y a mi abuela nadie le preguntó si lo que quería es eso o quería ver los juzgados. Entonces, todo este discurso de la transición es una cosa a la que nosotros al principio de manera inconsciente estamos atacando cuando empezamos con las exhumaciones, porque se supone que esos crímenes están resueltos, no existen. Entonces de repente empezamos a enseñarlos, porque hay otra cosa que es la visualidad de las cosas, que es muy potente. No, yo no te estoy contando que mi abuelo no sé qué, no. Ahí tienes un orificio de bala en un cráneo
ahí tienes huesos rotos antes de la muerte, ahí tienes hechos físicos de ese pasado que no son documentos redactados por no sé quién, son hechos físicos. Pues eso tuvo mucho impacto en una parte de la izquierda que reaccionó contra nosotros por el discurso crítico con la transición. De hecho, y cuando quieras me cortas, quizá una de las palabras más mentirosas de la historia de España es la palabra transición. Mi abuela nació en Pereje el 4 de noviembre de 1904. El 19 de noviembre de 1933 mi abuela tenía 29 años y vino a este lugar y votó en unas elecciones generales. El 16 de febrero de 1936 mi abuela vino a este lugar y votó en unas elecciones generales. Mi abuela no pudo volver a votar en unas elecciones generales hasta 1977. Y la pregunta es, ¿cuándo hizo la transición a la democracia mi abuela? La hizo en los años 30. Lo que hizo en los 70 fue recuperar nada. Si nosotros lo que decimos, y es lo que han dicho mis profesores catedráticos de políticas que han hecho el relato oficial de la transición, que lo que ocurrió en los 70 es que España está transitando a la democracia y no la está recuperando, estamos reconociendo que el periodo de la Segunda República, que es lo que decía el franquismo, era otra cosa, y lo que dice todavía la derecha revisionista, y le estamos haciendo el gran regalo a la monarquía de que la mayoría de este país vincule democracia con regreso de la monarquía. Entonces, esa palabra es una de las grandes trampas de la ciencia política, de los medios de comunicación, que han echado paladas de cemento encima de las fosas. Que es que esos que están en las fosas ya habían construido una democracia. Claro. ¿No? Entonces nosotros cuando las empezamos a abrir, sin querer, voy a decir casi, estábamos empezando a criticar eso. De hecho, a mí se me ocurrió un banner en el año 2007 o así, que era una foto de los padres de la Constitución y una pregunta que decía, ¿por qué los padres de la Constitución dejaron a mi abuelo en una cuneta? Bueno, hubo algunos socios que se fueron de la asociación. Lo he visto. Y me llamó el hijo de uno de esos padres de la Constitución, pidiéndome que lo quitaran. Es una pregunta. Lo que yo estoy pidiendo es una respuesta. Entonces, hubo ahí una especie de confrontación generacional, casi, ¿no? Que es la generación que hizo la transición desde la izquierda y la derecha, que estaba construida mayoritariamente por hijos de franquistas. Y hablo de la izquierda y la derecha parlamentaria desde el 77. La mayoría de los gobiernos, en los gobiernos del 77 al 2011, si tú le sacas las siglas de UCD, PSOE y PP, el porcentaje de hijos de franquistas es prácticamente el mismo. Entonces, esa hegemonía cultural, académica, que ha dicho, hemos convertido el franquismo en el crimen perfecto, se va a morir como se murió mi abuela, el resto de gente como mi abuela sin hablar, y luego cuando se mueran esos, cuando además se mueran los herederos directos de lo que hemos robado, ya hemos hecho un cortafuegos y esto ha sido el crimen perfecto. Pero ocurrió un accidente. Primero, yo tengo 10 años cuando muere Franco. Tengo hermanas mayores. Yo pertenezco a la primera generación a la que le desaparece esa historia de los libros de texto. Mis hermanas la daban formación del espíritu nacional, mis hermanas mayores. Yo de repente, ni formación del espíritu nacional, ni información del espíritu nacional. Desinformación del espíritu nacional. Se borra eso. Entonces, éramos una generación que no estaba programada para meterse en esto. Pero el accidente tiene que ver con algo emocional. Porque yo he mamado ese trauma. Yo he convivido con él desde pequeñito, con un padre acomplejado porque no pudo estudiar. Mi padre fue un hombre muy culto y tuvo muy buenos trabajos, pero uno de sus grandes complejos es que no tenía en la pared un título de haber estudiado. Eso le marcó la vida. Entonces, el accidente era, vale, vosotros habéis hecho esto, pero resulta que yo tengo emociones que vienen de la no resolución de eso. Hay un documental que te recomiendo, si no has visto, que se llama La memoria eterna,
Es un documental chileno de una directora que se llama Maite Alberdi. Es una historia impresionante de un periodista chileno que se atrevió a grabar a familias de desaparecidos en tiempo real durante la dictadura de Pinochet. El tipo se la jugó la vida para hacer un archivo de memoria allí en directo, y a este hombre en el año 2015 le diagnostican un Alzheimer. Entonces, el documental cuenta su lucha por mantener la memoria de su país y el deterioro de la enfermedad, cómo va perdiendo la memoria. Entonces hay un momento en que él ya no reconoce a su mujer, es la última persona que es capaz de identificar en su cabeza. Y un tiempo después, alguien le pregunta por su mejor amigo, que es un chileno que se llamaba José Manuel Parada, me acuerdo, y él no sabe decir nada a José Manuel Parada, pero se pone a llorar. Entonces, hablando un día, conocí en Madrid a la directora, digo, qué gran ejemplo de España, ¿no? Aquí hay millones de personas que no saben nada del pasado, pero nos comportamos como si lo supiéramos. Sí. Entonces, me parecía una representación genial de eso, ¿no? Este país que tiene tan baja tasa de politización, de conflictos juveniles, teniendo unas tasas de paro que doblan la de la mayoría de los países de la Unión Europea y a veces la triplican. Paro juvenil. No hay un conflicto, no hay una tasa, y eso todo es un aprendizaje. Si el conflicto puede ser una oportunidad, pero si a ti lo que te ha transmitido tu familia es que el conflicto siempre es un problema más grave, como mi padre que me decía a mí una frase que era: el que vive de sueños muere de realidades. En el fondo, ¿qué me está diciendo? Que te comas lo que hay, porque si no te lo comes, luego la pagas. Entonces todo eso está ahí transmitido, aunque haya millones de personas que no han estudiado la historia reciente. Pero como ese hombre que se ponía a llorar no sabía decir nada de ese nombre, no era capaz de decir era mi amigo, pero de pronto la emoción está ahí y no sabe quién es, pero le toca algo, y en el fondo muchas de las cosas que tienen que ver con la memoria tienen que ver con eso, con cosas transmitidas y heredadas de las que no somos conscientes o no conocemos la historia, pero a mí mi familia me ha transmitido ese temor, ese miedo, ese silencio. Yo durante los primeros años de la asociación estaba un poco escondido. Miedo. En el año 2004 nos dieron un premio ahí, el premio Sabina Arana en el Teatro Real en Bilbao. Yo ni aparecí por ahí, estaba. Pero yo tuve que hacer también mi propio proceso. Ahora ya ves que no me callo. Pero yo tuve que hacer mi propio proceso para salir a dar la cara entre comillas. Porque a mí me habían educado para ser normalito, que no se me note familiarmente de dónde vengo. Sí. Y puedo poner, por ejemplo, somos 6 hermanos. Ninguno de mis hermanos ha sido de ninguna tribu, ni musical ni cultural. Siempre en la normalidad, que es donde no te defines. No tengo una hermana que haya sido modo, heavy, o me da igual. Siempre ahí en la cosa de no definirte. Tú eres normal y luego en tu cabeza tendrás lo que sea. Pero nadie te va a señalar porque eres distinto o raro, ¿no? Ya tenemos una historia rara, pero no la vamos a enseñar, ¿no? Con el gobierno de Rodríguez Zapatero se aprobó la primera ley que contemplaba un poco, vamos a entrecomillarlo, la salvaguarda de los miles de familiares de las víctimas. En el 2022 hay una modificación de la ley, cambia de nombre incluso, Ley de Memoria Democrática. ¿Qué valoración hace de esta ley en estos 3 años que lleva? La primera era una ley trampa. Si tú lees el preámbulo de la ley la ley 52/2007, en el preámbulo creo que dice 8 o 9 veces que esta memoria es personal y familiar. Que es como decir que es un asunto privado de las familias. Si tú te lees la ley integral de víctimas del terrorismo, no vas a leer esa expresión jamás. El Estado no les dice a las víctimas del terrorismo: esto es un asunto familiar y personal. Les dice: este es un asunto del Estado y yo me voy a poner por delante. Entonces la ley de 2007, en el preámbulo ya está diciendo: esto, voy a hacer esta ley, pero esto es cosa tuya, ¿no?
Esa ley no menciona a la Iglesia Católica, la de 2022 tampoco, como si no hubieran ocurrido. Y en ese proceso de 15 años pasa a llamarse Ley de Memoria Democrática porque quienes están haciendo esas políticas de memoria descubren que esta cosa de la memoria democrática puede servir para reconstruir un cierto discurso oficial de la transición. O sea, vamos a hablar de quienes lucharon a través de la historia por defender la democracia, etcétera, etcétera. Pero no vamos a hablar, que la ley no lo dice, de quienes destruyeron la democracia. Y en un momento, en este país, donde hay encuestas que dicen que hay un 30% de jovencitos varones que fantasean con la idea de tener una dictadura para solucionar los problemas, pues igual es bastante más interesante contarles la historia de qué hicieron quienes la destruyeron, qué fueron capaces de hacer, ¿no? Entonces, la Ley de Memoria Democrática dice, creo que son 148 veces la palabra víctima y 0 veces la palabra verdugo. Pues vuelve a ser una goleada de la impunidad. La Ley de 2007 y la de 2022, por ejemplo, en el tema de la retirada de calles, crean un criterio subjetivo, que es qué porcentaje de esta persona es franquista, ¿no? En vez de decir, no, mira, Millán Astray no puede tener una calle. No, lo dejan a un criterio subjetivo. Entonces, en Madrid, quitan la calle Millán Astray, se la ponen a una maestra zamorana republicana, Justa Freire, pero luego hay un juez que dice, bueno, Millán Astray tenía una carrera militar antes del golpe, que se sepa no mató a nadie con su pistola, devuélvanle la calle. Un ayuntamiento puede poner el nombre que le da la gana a una calle, en su pleno, mientras la aprueba una mayoría. Nadie le puede impedir eso. Y eso significa que la ley de la memoria se convirtió en una trampa. Porque si el pleno del ayuntamiento, sin usar la ley de la memoria, hubiera dado su propio derecho a denominar una calle de su municipio, no hay discusión. No estamos hablando de si es muy franquista o es poco franquista. Estamos diciendo que el señor Millán Astray no puede tener una calle. Entonces, ninguna de las dos leyes de memoria se ha atrevido a hacer una lista de fascistas que no pueden tener calles. Y eso ha sido voluntad del legislador, ¿no? Entonces, ahora es lo que estamos viviendo ahora, y va a ser muy interesante en los próximos meses, es un intento de restaurar el discurso ejemplar de la transición española, ¿no? Pues, al principio, hace un año, el gobierno anuncia que va a celebrar los 50 años de la muerte de Franco. Alguien en la derecha dice, hombre, no se puede celebrar la muerte de un ser humano. Y dice, ¿por qué no vamos a celebrar la muerte de un dictador que ha estado destrozando en la vida a millones de personas durante años? Entonces el gobierno gira y dice, no, vamos a celebrar 50 años de España en libertad. O sea, se muere Franco y estamos en libertad. Hasta 1979 había homosexuales en las cárceles españolas, porque la izquierda, que ha tenido una tradición muy homófoba en este país, en la ley de amnistía se olvidó de los homosexuales y los dejó ahí dentro. Y luego el bucle ha sido una serie que ha emitido Televisión Española en las 2, para que no se vea demasiado, los jueves a las 10:30 o 10 de la noche, que trataba de crear otro mito de la transición, ¿no? Primero tuvimos el de la reconciliación, ahora que ese ya es evidente que era mentira, porque están las víctimas en las cunetas y los verdugos en el IBEX 35, ya ese no se puede volver a vender, pero es un móvil, la transición es un móvil que te vamos a vender reacondicionado en 2025. Y el discurso para reacondicionarlo es, la dictadura murió en la calle. Es el lema de toda esta serie. Y dices, vamos a ver, ¿cuándo muere una dictadura? ¿Dónde muere una dictadura? ¿Se puede matar a una dictadura en la calle? ¿Se puede matar a una dictadura sin entrar en los juzgados donde están los jueces franquistas? ¿En las comisarías donde están los policías franquistas? ¿En las universidades donde están los catedráticos franquistas? ¿Sin entrar ahí se puede matar a una dictadura? Evidentemente no. Pero ahora vivimos esta reconstrucción. Y digo que va a ser muy interesante porque en noviembre de este año, ahora el rey Juan Carlos, el emérito, que está, de repente se pelea con Revilla. Todo esto yo soy un poco conspiranoico, pero interpreto que él está negociando si España, el próximo 22 de noviembre de 2025, 50 aniversario de su coronación, le va a hacer el homenaje que él cree que se merece
o no. Esa es su pelea. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en noviembre de este año cómo Movistar estrena una serie basada en el libro de Javier Cercas, Anatomía de un instante, que es un relato de alguien que dice: me he sumergido hasta el final del 23F y Juan Carlos no estaba allí. Entonces, hay una serie que no sé si conoces, de Salvar al Rey, 3 capítulos de HBO, sí, donde salen unos agentes del CNI con sus caritas y sus nombres explicando perfectamente dónde estaba metido. Ha denunciado a Revilla, a esos agentes del CNI no los ha denunciado. Entonces vamos a ver cómo se comporta el gobierno cuando llegue este aniversario. Porque le crea un conflicto, pero a la vez este gobierno tiene el deber, desgraciadamente, de restaurar la imagen de la monarquía. No se hacen encuestas en el CIS desde hace muchos años sobre la puntuación que la gente va a la monarquía. Desde que suspendió y bajó del 5, no se ha vuelto a preguntar. Entonces ahora estamos viviendo esta cosa de la dictadura murió en la calle, que ¿para qué sirve también? Para decir que las consecuencias de la dictadura ya no están aquí. Y están en nuestra cultura política, están en nuestra cultura a secas, están en nuestras instituciones, están en nuestro parlamento y están en cientos de monumentos franquistas que quedan en las cabezas de la gente y en las calles de los pueblos. Entonces es como, bueno, una segunda transición. Y la Ley de Memoria Democrática forma parte de eso. Está hecha en el mismo marco de la transición, sin despegar una sola esquina, ¿no? Y ahora con este mito de que la dictadura murió en la calle. En el año 2000, la exhumación de presidencia fue en octubre del 2000. El 21 de octubre, un mes después justo, se cumplían 25 años de la muerte de Franco. El País, el diario El País, publica un suplemento especial ese 20 de noviembre para hablar de qué ha pasado en España en esos 25 años. Y el título del suplemento es Aquella remota dictadura. Entonces, en el año 2000 había, no sé, 30 millones de personas en España vivas para las que la dictadura no era un relato, sino era parte de su biografía. Sí. ¿Qué está haciendo El País? Es lanzarla muy lejos para que parezca que no tiene nada que ver con el presente. ¿Qué es lo que está haciendo ahora casi esta serie de televisión y estos 50 años de la muerte de Franco, o de España en libertad? Que es lanzar la dictadura muy lejos. No, nosotros ya no tenemos nada que ver con la dictadura. Y si no tuviéramos nada que ver con la dictadura, tú y yo no estábamos hablando, para empezar. Que es muy complicado. El Estado, en varias entrevistas ha dicho que el Estado es el que debería ponerse el mono de trabajo y reparar el dolor de las víctimas. Lo acaba de comentar durante esta tarde cuando hacía referencia a las subvenciones. No. Cuando hacías referencia a las subvenciones, sí, y aludías a empresas. Quería preguntar, ¿empresas? ¿A qué te refieres con empresas? ¿A qué te refieres con empresas? Las subvenciones sacan las exhumaciones a concurso y como cualquier concurso de la administración, pues pero hablamos de empresas, de sociedades, de mercantiles. Hablamos de mercantiles, más, sí. Algunas, los dueños son de extrema derecha públicamente. Y luego son los rojos los que reciben las subvenciones, que quieren vivir del cuento. Concursan. Pero claro, esa es la perversión, que tú sacas un concurso y se presenta quien puede hacer ese trabajo. Y normalmente son empresas las que se presentan a los concursos. Otro de los aspectos bastante polémicos de la nueva ley de memoria democrática, que me resulta curioso el cambio de nombre, de denominación. Lo has explicado un poco ahora y era uno de los aspectos que te quería preguntar, ¿por qué ese cambio de denominación? Que no deja más que de ser una maniobra política, para mí entender. Si hablamos de la memoria democrática, volvemos a dejar en los... Es que hago un inciso, sí. Los gobiernos de Pedro Sánchez se centran en ese aspecto. Sí, cuando se refieren a la cuestión que estamos abordando esta tarde, siempre apelan a democrática, memoria claro, democrática. Porque ellos, cuando hacen la ley de 2007, es una ley que se hace con pocas ganas, pero han empezado a verse las cosas, ha habido mucha prensa internacional ocupándose esto, y algo que Zapatero tiene que hacer algo, ¿no? Pero ellos también aprenden de su propia experiencia.
Entonces, cuando Naciones Unidas hace los 2 informes de 2014 y le pide a España que garantice justicia para las víctimas, y que garantice verdad para las víctimas, la verdad no se compone solo de víctimas, la verdad se compone de verdugos también. Entonces, si hablamos de memoria democrática, dejamos fuera de la ecuación la memoria antidemocrática. Y es seguir manteniendo a los verdugos fuera de escena. Y cuando habla de la ley de amnistía, muchas veces la gente piensa en un policía torturador, que ha habido algunos de renombre, voy a decir, pero no hay que pensar solo abajo. El señor Juan Carlos de Borbón en 2 ocasiones sustituyó a Franco por baja por enfermedad. Eso quiere decir que fue dictador en España, en 2 ocasiones. La ley de amnistía también amnistió a Juan Carlos de Borbón. Entonces, no pensemos solo en los policías, pensemos que esa protección, que muchas veces se habla de abajo, pero llega hasta arriba, hasta ese ex jefe o medio jefe del Estado. Entonces, ¿qué hace la memoria? ¿Cuál es el término? El término memoria histórica para mí es muy fácil de explicar. Vamos, desde el punto de vista de la asociación, que llegamos a través de la memoria de alguien a un lugar donde ocurrió un hecho histórico. Pero además, eso es amplio, es la historia. Si yo soy a hablar solo de la memoria democrática, que es la memoria de los demócratas, y voy a contarle a este país la historia de Clara Campoamor, no le voy a contar la historia de Queipo de Llano, que decía por la radio a sus soldaditos que violaran a mujeres como Clara Campoamor. Entonces, en el fondo, el juego es ganar tiempo. O sea, aquí se tiene que morir. Aquí, cuando veníamos para aquí, he visto a Belia, hija de un hombre asesinado con mi abuelo. Tenía 23 años, se llamaba Enrique González Miguel, apodado el madrileño aquí. Me ha cruzado al venir aquí. Lo que hay que hacer es que se muera esa generación. Por un lado, por todo el saqueo económico, y una vez que ya no hay herederos directos, nadie te va a poder. Es la cosa suficiente compleja para reclamar nada, pero lo que está haciendo el Estado es ganar tiempo. Para que se borre la mayor cantidad de información posible. Del 76 al 78, un leonés ilustre, Rodolfo Martín Villa, encendió una hoguera con millones de documentos y estuvo 3 años quemando de todo. Hizo una sesión a puerta cerrada en el Senado para explicar esto y les dijo a los senadores que era un favor que les hacían los presos políticos. El favor es, como ahora vas a vivir en una democracia y tienes antecedentes penales, te voy a borrar los antecedentes penales. Claro, porque están haciendo borrar pruebas de violaciones de derechos humanos. Entonces, aquí ha habido varias olas borradoras. Y esa parte del término memoria democrática también está borrando algo. Si tú dices que me vas a contar la verdad, no me cierras el foco en las víctimas. Claro. Me abres el foco y me enseñas quién decidió que fueran víctimas. Y por qué y para qué y cómo y de qué las convirtió en víctimas. No solo de asesinatos, de saqueos. Entonces, lo que hace esta ley es hacer un zoom y enfocar exclusivamente a las víctimas. Es más, si te la lees, hay alguna retirada de títulos nobiliarios que ni siquiera la ley dice a quién le fueron concedidos. O sea, por no molestar a los verdugos, ni siquiera dice título de marqués de Duque de Miras. Se lo concedió Franco, no sé qué, a esta persona, no. Simplemente te dicen el nombre del título. O sea, ya es, no queremos ni molestar a la familia. No. Dime, fulanito de tal recibió el título nobiliario en esta fecha, título de no sé qué, y ahora se... No. En varios de los casos ni se nombra a los que recibieron el título. Entonces, es un permanente arte de esquivar. De esquivar eso. Que es que aquí se conozcan, porque todavía hay grandes familias en este país que sus fortunas nacieron a punta de pistola, ¿no? Hacías alusión a la figura del dictador. ¿Cómo debería actuar el Estado? Que es una cuestión que todos entendemos de todo y todos dan su opinión, pero ¿cómo debería realmente actuar el Estado respecto a los restos que están en el Valle de Cuelgamuros?
Bueno, Es voy un a hablar de problema, los restos es del un, dictador. es un porque problema importante, es un problema, allí Voy a estaba hablar primero de el los del dictador, ya estaba que los has el mencionado. ideólogo del Ya no falangismo. están, pero es muy interesante ver cómo se fueron. Sí, por supuesto, Cuando sí, sale el cuerpo quería de Franco escuchar eso. de la basílica, sale a hombros de sus Es acojonante. nietos y bisnietos. Cualquiera sabe lo que significa en nuestra cultura salir a hombros. Es haber hecho una buena faena. ¿Cómo puede permitir un Estado esa imagen? O sea, esa imagen es un segundo funeral de Estado, una concesión a la familia del dictador, 2 horas de televisión gratis que le hemos regalado todos los españoles, para luego enterrarlo en un sitio que es de propiedad pública, que seguimos pagando con nuestros impuestos, para que les dejaran incumplir el artículo 16 de la Ley 52/2007, que decía entonces que el único sitio de España donde no se podía hacer apología del franquismo era el Valle de los Caídos, justo donde ellos gritaron varias veces "Viva Franco, arriba España", o salieron con su escudo personal encima del ataúd, que también va contra la ley. Allí estaba la ministra de Justicia, Dolores Redondo, como notaria mayor del rey. Vio que esta gente incumplía la ley y no pestañeó. Unos meses antes había estado en Mauthausen, en mayo del 2019, en el homenaje a los deportados. Y después de su intervención habló alguien en ese acto que dijo algo de los presos políticos catalanes del proceso. Dolores Delgado se fue del acto. Que alguien llame presos políticos a los catalanes del proceso es una opinión, no es un delito, es una opinión. Y ella como ministra puede coger el micro y decir: los hemos juzgado con todas las garantías de un Estado democrático. Lo que hicieron la familia de Franco delante de Valle de los Caídos no es una opinión, era un delito. Y ahí no se fue ni pestañeó. Es más, si tú te fijas en las imágenes, Cristóbal Martínez Bordiú se va a subir al helicóptero y lleva un trapo con algo envuelto. Nosotros preguntamos por transparencia qué era eso. Yo sabía que era eso, porque da la casualidad que la funeraria que lo sacó es del pueblo de Lima. Esa es otra historia. Entonces, en la tumba de Franco, si tú ves las imágenes cuando lo entierran, hay 4 chapas, una con su escudo personal. Y entonces el nieto a la ministra dijo: me gustaría llevarme esas chapas. Es patrimonio del Estado, aunque valga €1. Y la ministra le dijo sí, que se las lleve. Y a nosotros nos contestó por transparencia que formaba parte de su ajuar funerario. Una familia que nunca vamos a saber lo que ha robado. Y tú no tienes que regalarle ni una milésima de un céntimo de euro. Primero, porque esas chapas no son tuyas, son del Estado. Y segundo, porque hablar de ajuar funerario a un hombre al que le estás haciendo un segundo funeral de Estado, cuando hay miles de sus víctimas para las que su ajuar funerario es una cuneta, es una falta de respeto, ¿no? Entonces, eso fue así de terrible. Respecto a los cuerpos que hay en el Valle de los Caídos, bueno, pues que saquen a todos los que se puedan sacar de allí, identificados. Pasa que no lo van a hacer, pero eso es lo que deberían hacer. Quien quiera, que los saque. Hay rumores de un grupo de identificados de Calatayud hace meses. Las familias no saben nada. Pero mira lo que les importan los cuerpos del Valle de los Caídos. Las peleas de estos familiares empezaron en el año 2004, por un caso de una fosa en Ávila que se exhumó y solo aparecieron algunos restos óseos, y la familia investigó y averiguó que en los años 50 llegó un camión con unos soldados a sacar los huesos y se los llevaron. Año 2004. La primera reunión que tiene el gobierno con estas familias es el 12 de julio de 2023, en el Palacio de la Moncloa. ¿Qué pasaba el 12 de julio de 2023? ¿Qué pasaba? Que España estaba en una campaña electoral, en plena campaña. O sea, en 4 a 19, en 15 años no los has llamado. Bueno, vamos a decir 2023, Pedro Sánchez llega en el 18 al gobierno. En 5 años no has tenido tiempo para llamarles a una reunión. Y justo
en plena campaña, es cuando les convocas, y no en el Valle de los Caídos, que es donde deberían haberles llevado para explicar todo lo que querían hacer. Los convocan en el Palacio de la Moncloa. Y el día que se va a hacer inaugurar, van a empezar las exhumaciones en el Valle, fue el 12 de junio, no sé si ahora seguro si 2023 o 2022. Bueno, la noticia apareció en el diario El País por la tarde. Yo llamé a dos familias con las que tengo mucha relación y no tenían ni idea. Entonces hicimos un tuit en la cuenta de la asociación a las 10 de la noche diciendo qué vergüenza que las familias que tienen a sus antepasados en el Valle de los Caídos se enteren por la prensa de que se empiezan las exhumaciones. Bueno, a la 1:30 de la mañana los familiares reciben un correo electrónico genérico que les dice ya buenos días y les anuncia que empieza la exhumación de algunos de sus familias, ¿no? O sea, ¿qué forma de tratar a la gente es esa? Con filtrárselo a un periódico antes que a los interesados. Al interesado. Bueno, pues esa es una forma para mí lamentable de hacer políticas con la memoria, ¿no? Y lo que han hecho en el Valle y lo que van a hacer ahora, que se van a gastar 31 millones de euros en construir algo en un lugar al que no se llega con transporte público. Hace poco estuve con un grupo de profesores y estaba allí un periodista suizo con el que yo había estado en Mingo Rubio 2 días antes en la tumba de Franco. Fue a dormir al Valle y para llegar al Valle tuvo que coger un tren hasta el Escorial. Joder. Y luego coger un taxi hasta el Valle. Un taxi. Claro. Y el gobierno no solo hace eso, sino que lo compara con el monumento a las víctimas. Dice que su proyecto es similar al del monumento a las víctimas del Holocausto de Berlín. El monumento a las víctimas del Holocausto de Berlín está a unos cientos de metros del Parlamento alemán. Y aunque no quieras verlo, si visitas Berlín, te lo encuentras. O sea, nada que comparar. Tú vas a hacer una cosa, 30 kilómetros, donde no se puede llegar con transporte público, y va a servir para que cuando cambie el gobierno, coja la llave de eso que vas a construir, se la dé a los monjes benedictinos y les diga lo que vosotros queráis. Gestionadlo vosotros. Y es que es un poco incongruente que se quiera mantener es su voluntad. Cuando Kirchner llega al poder en Argentina, y Argentina tumba sus leyes de punto final y obediencia de vida, y decide la cesión de la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, para que sea un lugar de memoria, como tiene miedo de que llegue un toro gobierno con otro color político como el de Macri o como el de Milei ahora, lo que hace es llenar ese sitio de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, para que estén ahí anclados y no dependa de que mañana llegue otro, los echa. Y bueno, el suelo de la ESMA inmobiliariamente no tiene precio. O sea, en el barrio que está en Vicente López en Buenos Aires, eso vale trillones. Y es una cosa de la víctima. Aquí tú haces algo sin contar con las víctimas. El concurso, si lo lees, que peculiarmente está en la página del Ministerio de la Vivienda, no entiendo muy bien por qué, dice, entre otras cosas, a los arquitectos que tengan en cuenta lo que van a diseñar, porque va a haber actividades lúdicas, no educativas, lúdicas, lo dice así. Lúdicas. Y yo pienso, ¿y ahí dentro quién piensa cuando se deciden estas cosas? ¿Quién diseña algo que tiene que tender a perpetuarse con una estrategia para eso y simplemente te vas a gastar los 31 millones? Se lleva 4 millones de euros la idea ganadora, y eso es un truco para que en tu proceso concurran grandes estudios de arquitectura del mundo, para que te avalen que mira, ha venido el estudio de Norman Foster o quien sea, y al final ¿para qué va a servir? Va a servir construir algo fuera para no entrar a molestar a los monjes dentro, que es el segundo truco. Ellos no quieren entrar en la basílica, el concurso dice que se podría entrar en la basílica. ¿Eso qué quiere decir? Que no se va a entrar en la basílica. Pues es una cosa incomprensible, pero sobre todo lo que nos dice es que hay una tremenda falta de voluntad política de hacer verdaderas políticas de memoria con respecto a la dictadura. Ya la última, Emilio. Tranquilo, Marco, ya lo... Hasta las 10:30 le dejan estar fuera de casa. Podéis igual contestarla a los dos. Date para acá.
estoy muy a gusto. Sí, mira, sí, seguro que sí. Seguro que te la han hecho 1000 veces, pero No tengo lo que sé. hacerla. Creo que de aquí se puede sacar un jugo interesante. No lo sé. Qué mensaje te gustaría dejar a las nuevas generaciones que se enfrentan hoy al desafío de construir una memoria democrática o una memoria histórica? A mí me gusta más el término memoria Ya, histórica, mira, pues. y por lo que me has enseñado esta tarde, me va a gustar más todavía el término memoria histórica. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a las nuevas generaciones que se enfrentan hoy al desafío de construir una memoria histórica más justa, más reparadora y más completa? ¿Qué les puedes decir Pues mira, yo para luchar por tampoco eso? me considero que tenga que dejar mensajes a las nuevas generaciones. Yo he educado a una hija, he intentado que sepa las cosas, eh, pero yo sí les daría, no algún mensaje, algún aprendizaje. Y uno que he aprendido de la generación de la transición, y es que nos critiquen, que nos cuestionen, que les vamos a dejar en herencia un país que conserva esos problemas, ¿no? Yo estoy aquí comiendo con un grupo de estudiantes norteamericanos. Estados Unidos tuvo una guerra civil 80 años antes que la nuestra. Aquí no hubo guerra. En este sitio jamás en el siglo XX hubo una guerra. Porque también la guerra a veces es una excusa. Pero les sigue dando problemas políticos. Hace 3 años el estado de Virginia aprobó una ley para derribar todas las estatuas de confederados, de esclavistas. El 28 de marzo, Trump ha hecho un decreto, que no ha salido aquí casi en la prensa, rebobinando todas esas decisiones, que es impresionante. Y que está claro que lo va a imitar pasado mañana el gobierno que pueda sustituir a este. Lo lees y es impresionante. Entonces el problema es cuando una sociedad le está dejando que este problema salte de generación en generación. El Estado podría pensar en esos términos y decir, mira, vamos a hacer todo lo que haya que hacer para que esto no esté en la mochila de las generaciones venideras. Pero como lo están haciendo, en el fondo es ganar tiempo. Y ganar tiempo, ¿qué significa? Implicar en este problema a alguien que viene detrás. Y esa ha sido la estrategia desde el principio. Entonces yo lo que sí espero es que cuestionen, porque como te decía antes, el banner ese de los padres de la Constitución, que nos quitó algún socio muy importante que ha estado sentado en un consejo de ministros en este país, o a mí me llamó el hijo de uno de esos padres para pedirme que quitara eso, que estaba insultando a su padre. Y le dije, mira, es que mi abuelo ha estado en una cuneta hasta el año 2000. Y hago una pregunta y considero que lo que tienen que hacer es responder y explicarlo. Que digan por esto y por esto, y yo luego pensaré. Entonces, mira, no voy a dejar un mensaje, voy a dejar una parábola. Yo tengo un profesor buenísimo, y el mejor profesor que he tenido en mi vida se llamaba Jesús Ibáñez. Era un profesor de sociología cualitativa y le gustaba mucho hacer así parábolas. Entonces, una de las que contaba el primer día de clase y se refería a sí mismo es la historia de un maestro oriental que llega al lado de un discípulo con un palo en la mano y le dice a su discípulo, si me dices que lo que tengo en la mano es un palo, te pego con él en la cabeza. Y si me dices que lo que tengo en la mano no es un palo, te pego con él en la cabeza. Entonces, lo único que puede hacer ese discípulo es quitarle el palo al maestro y partírselo en la cabeza. Entonces, eso es un deber generacional. Cuestionar a la generación anterior. Y la generación de la transición en este país, y vemos a Felipe González, a Alfonso Guerra, a los que quedan todavía por ahí, si por algo se ha caracterizado es por su intransigencia a las críticas. Cuando uno tiene un argumento débil, como es el de la reconciliación, el de que por arte de magia empezamos a vivir como el Cándido de Voltaire en la mejor de las democracias posibles, cuando uno tiene un argumento frágil, tiene que ser intransigente para que sobreviva el argumento. Y este ha sido el caso. Entonces, yo a la gente que viene detrás, pues ¿qué le voy a pedir? Lo que pedimos, que no se olvide de esto, que sepa que esto es muy importante y que esta memoria en el fondo tiene algo muy poderoso, porque el poder siempre ha intentado
esconder sus debilidades. Y hubo un tiempo en este país en que gente que no sabía leer ni escribir, que era muy humilde, fue capaz de vencer al poder en unas elecciones. Y eso es un argumento muy potente, saber eso. Y es parte de la ocultación. Que la gente no sepa que el poder, no voy a decir que sea invencible, que no lo es, pero es debilitable. Y me refiero al mal poder. Entonces esa es una herencia que tiene que ir transmitida con todos. Y ya me callo. Emilio Silva Barrera, berciano, Bueno, no sé, madrileño, gallego, madrileño. periodista, fundador y presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Muchas gracias. Muchas gracias. Marco. Gracias, tío. Gracias. Gracias, de verdad, gracias. Pues nada, ¿te da tiempo a tomar algo? Sí, ¿O hombre, tienes que sí. salir corriendo para casa?